Grupo Athena Noceitos. Esto es Entrevistas ANS, un espacio donde conocerás más acerca de los actores que ponen voz a tus personajes favoritos, llevadas a ustedes por el staff del Grupo Athena Noceitos. ¡Comenzamos! Hola chicos, soy Jorge Pegaso. Estamos iniciando el ciclo de entrevistas acá del grupo ANS y tenemos un gran invitado, el señor Yamil Atala, actor de doblaje de Ayor y Elliot y otros grandes personajes. Y bueno, empezamos la entrevista. El sistema es muy sencillo. Estoy aquí con tres chicos del staff. Estoy yo, bueno, está Gonzalo y también está Richardson. Así que empezamos con las preguntas. Hola Yamil, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien. ¿Cómo estás tú y cómo están todos por allá? Bien, extrañándote acá de tu visita a Perú, pues te llevaste el corazón de muchos peruanos. Ay, qué bonito, yo también me traje su corazón y aquí también los extraño mucho. Sí, esperamos que pronto puedas volver. Sí, esperemos que sí. Bien, Yamil, comenzamos las entrevistas. Agradecerte de antemano pues la oportunidad que nos das de poder entrevistarte. Y eres el que inaugura, ¿no?, este ciclo de entrevistas del Grupo Athena Noceitos. Aquí diríamos que soy el padrino. Sí, eres el padrino, eso nos alegra mucho. Muy Pero bien, no soy el padrino de ese, soy el otro padrino. Bien, comenzamos. La primera pregunta, Yamil, es si te acuerdas de algún capítulo en especial de Saint Seiya que hayas grabado, que te haya gustado grabar o doblar, algún capítulo de Saint Seiya. Pues fíjate que yo creo que de lo último, el último. Precisamente porque era cuando lo matan. Entonces, eso era así como significativo. Curiosamente, no sé si recuerdan, pero alguna vez les conté que de todos mis personajes a lo largo de estos 80.430 años en doblaje, el que menos ha hablado justamente es mi personaje. Uh-huh. Entonces, de repente, obviamente, para morirse y eso tuvo que hablar más y fue más bonito conocerlo. Ahora sí que conocerlo más al final que en todo el resto de las veces que había salido. Y bueno, tuvo una relevancia en el capítulo que la mostraron muy gráficamente y eso me gustó mucho. Así que te puedo decir que el último fue el que más me gustó. Muy bien, Yamil. Otra pregunta, ¿en alguna presentación que has tenido, dando firmas, fotos o saludos, has tenido alguna anécdota, algo que te ha pasado, que te ha gustado bastante o que te ha desagradado bastante? ¿Alguna anécdota que has tenido? Anécdota, soy muy desmemoriado, porque seguramente sí han ocurrido cosas, como porque déjame pensar, como por ejemplo, bueno, alguna vez una señora me pidió, se acercó para pedirme permiso para ponerle a su hijo recién nacido, le quería poner mi nombre. Ajá. Y pues bueno, eso fue muy honroso para mí, muy bonito, digo, le pude haber puesto el nombre sin que me enterara yo y no pasaba nada. Pero fue muy bonito, eso me gustó. Y tiempo después me hizo llegar, no sé cómo, no me acuerdo, y no sé cómo obtuvo el teléfono o lo que sea, me hizo llegar un mensaje de que les iba muy bien, que la situación de la familia no era muy holgada económicamente. Ajá. Pero que desde que le empezaron a decir Yamil a su hijito, a su bebé, como que todo les cambió y que les iba muy bien. Y eso me gustó mucho. Ah, mira, qué buena anécdota. Otra pregunta, Yamil. Mira, cuando llegó el tema de Saint Seiya Omega, se dijo mucho de que la voz de Seiya le ibas a poner tú, ¿no? ¿Eso se llegó a dar? ¿Hubo alguna prueba de que tú doblaste a Seiya o algo? Vamos a empezar con intimidades. Sí, de hecho, me dijeron que nuestro querido y finado amigo Jesús Barrero, por alguna razón se había negado a hacerlo, no sé, económica, no sé, la verdad es que no me dijeron esa parte, que simplemente, o que no podía, y entonces me dijeron que ya había ordenado el cliente que se hiciera, que se tenía que entregar, había un deadline para entregar la serie y pues que lo hiciera, y dije, pues hazlo tú. En el estudio donde lo estaban armando, me dijeron que no tenían inconveniente que lo hiciera yo, dije, bueno, y les pregunté que si Chucho, el señor Barrero, no tenía ningún inconveniente, dijeron, no, pues el cliente es el que ordena, entonces pues no, aunque Chucho dijera lo que dijera, de todas formas se tiene que cambiar. Dije, muy bien. Y después, al poco tiempo, dijeron, no, que dice el cliente que no, que realmente que lo que quiera Jesús, que se le dé porque lo quiere a él, para ese personaje. Y dije, pues perfecto. Entonces grabamos muy poquito, o no sé, tal vez 2, 3 capítulos, o 4, y obviamente se tuvieron que rehacer. Claro. La razón real por la cual no lo quiso hacer él y después
lo consintieron para hacerlo. No la sé, esa no me la dijeron a mí más me dijeron que el señor Barrero no podía y que el cliente había ordenado pues ya que se cambiara. Claro. Y como es tan habitual eso, y como nosotros pues realmente no somos dueños de ningún personaje, ¿no? Si el cliente ordena, pues bueno, lo haces y ya. Pero bueno, afortunadamente para mí y para mi espíritu, el cliente recapacitó y ordenó que se le devolviera el personaje a Chucho. Eso fue agradable. Mira, eso, sí, bueno, los fanáticos sabíamos más o menos que tú habías grabado a Seiya porque se quedó tu voz en la parte que mandan a comerciales en Sansei Omega. Entonces cuando eso generalmente lo hace el protagonista, ¿no? Sí, es que fue como el premio de consolación, creo. Sí, no, pero también quedó muy, muy bonito. Ahora que mencionas el tema de Jesús, ¿no? ¿Cómo has tomado esta mala noticia pues de su fallecimiento, ¿no? Yo diría que es una buena noticia. Ya sé, me van a apedrear, pero no, otra vez explico. Es una buena noticia porque cuando he visto, bueno, a mí he tenido las experiencias de estar cerca de mucha gente que fallece durante estos años, y en doblaje, bueno, no tienen ustedes idea de la cantidad de gente que se muere. Es como si fuera una cámara de gases ahí las salas, porque se muere mucha gente, y se mueren de infartos, de cáncer muchos, y otros de otras cosas. Pero bueno, entonces, por lo mismo de esas experiencias, ¿sabes cómo se ponen? Sí. El cáncer de Chucho era un cáncer bastante terrible, y cáncer de pulmón es espantoso. Él entró al hospital, bueno, cuando yo me enteré, él entró al hospital porque tenía agua en la pleura, en el pulmón, y entonces ahí fue donde se dieron cuenta que tenía el cáncer en el pulmón, pero pues bueno, ya para darse cuenta de esa manera es porque ya estaba ciertamente avanzado. Estaba bien avanzado. Entonces, estaba avanzado, y sin embargo, pese a que él ya al principio no quiso hacer, hasta donde tengo entendido, la realidad no la sé, pese a que no quiso hacer cosas para curarse las correctas, bueno, no las correctas, pues lo que la ciencia en ese momento decía, esto es lo que hay que hacer. De todas formas ya estaba avanzado, entonces no había mucho que hacer, y sin embargo sobrevivió mucho más del tiempo esperado, y la verdad es que ver a alguien que ha sido vital, alegre, bromista, juguetón, vibrante, entusiasta, verlo en esas condiciones que tenían, como ustedes saben, que se lo sentaban en una silla en las compañías, tenía que subir a otros pisos para ir a las salas, lo sentaban en una silla y cargaban la silla con él. Entonces ver a la gente así, pues eso no es vida. O sea, por mucho que le echara ganas él, no es mala noticia que se haya ido, porque no sé si ustedes crean en una deidad, en un espíritu superior. Yo sí creo, y creo que nuestra misión en la vida es ser felices para de esa forma acercarnos más a Dios. Y creo que Chucho pues está mejor que nosotros. No nada más estaba mal y ahora sí está bien, sino está mejor que nosotros porque ha avanzado lo que nosotros todavía no nos toca avanzar. Entonces es buena noticia que se haya ido, porque mejor noticia hubiera sido que se hubiera curado. Pero digo, para nosotros, para él es mejor noticia que se haya ido. Él está bien ahora y eso me da gusto, porque sí, ya pobrecito, o sea, era mucho sufrimiento y no se lo merecía. Sí, bueno, eso sí, el tema del cáncer, pues la calidad de vida te la disminuye, ¿no? Y ahora está más tranquilo, está descansando en paz, pues, ¿no? Así es. Muy bien, Yamil. Otra pregunta, ya cambiando radicalmente el tema. Siempre he tenido curiosidad personal. ¿Te fue difícil sacar la voz de Dexter? Porque la voz de Ayoria es una voz y la voz de Dexter es una voz totalmente distinta. ¿Quién la sacó? ¿Te indicaron cómo era? Porque en inglés tengo entendido que no es una voz como la de español, ¿no? La de castellano. ¿Te fue difícil sacar esa voz? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues no, fíjate que toda la vida he sido muy juguetón. Siempre he jugado con mi voz. Y bueno, en la carrera de actuación te dan voz y dicción 80,000 años, todos los años de la carrera y todos los días. Entonces, pues también aprendes a trabajar con tu voz, colocarla. Entonces, el colocarla casi es en automático cuando vemos un personaje. Y no me costó ningún trabajo. De hecho, es una voz que uso mucho. Entonces, pues nada más dices, Didi. Te podría decir cómo la coloco técnicamente, pero bueno, creo que a nadie le importa eso. Lo importante es que no me costó trabajo. Y bueno, antes de Dexter, pues había hecho muchas caricaturas. Hice pitufos, Abumafú, bueno, un montón de cosas. Entonces, pues cambias la voz y le dices así. Hola, haces así. Hola, Mon, la pones de otra manera. Entonces, pues
no, era una manera más, una voz más que creí que le quedaba al personaje. Mira, no, ni siquiera lo piensas, realmente lo ves y te sale la voz. Esa es la verdad. Claro. Sí, es una voz muy particular y que cuando estuviste acá en Perú te la pedía mucho, ¿no? A la gente le encanta la voz de Dexter, ¿no? Sí, son gente conocedora. Muy bien, Yamil. De mi parte, una última pregunta, que creo que es la pregunta que todos los fanáticos te quieren hacer. ¿Vas a ponerle la voz a Yori de Leo en Solos Gol cuando lo doblen? ¿Te han llamado? ¿Tienes algún contacto? ¿Sabes algo? Fíjate que es muy interesante. Yo me enteré de Solo Gol por ustedes cuando me invitaste tan amablemente a visitarlos. Y yo no me había enterado de nada antes y créeme, no he sabido nada después. Por ustedes había tenido noticias de que iba a estar como por noviembre ya del año antepasado, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuándo? Sí, más o menos. Bueno, menos. No sé, que iba a estar ya no muy lejano a esa visita, iba a estar en México el personaje, y digo la serie, y ya se iba a doblar, bueno, se doblaría más bien. Pero resulta que hasta este momento no tengo mayor idea de nada. O sea, no sé si ya la trajeron a América o a México, si ya la doblaron, si la van a doblar o no la van a doblar. Todavía no sabemos nada tampoco del tema del doblaje y espero que tenga tu voz porque pues no sería lo mismo si no está tu voz como Yori de Leo, ¿no? Y si se tardan mucho, ya no me van a encontrar aquí. No, sí, de todas maneras. Bien, Yamil, ahora te paso con Gonzalo, que también es del staff del grupo ANS, que tiene 5 preguntas para ti. Jorge, un placer hablar contigo, muchas gracias. Ok. Hola, Yamil. Gonzalito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Un gusto volver a comunicarnos aquí. Sí, para todos los que no lo sepan, Gonzalo es mejor conocido en el bajo mundo de este asunto como Morita. Bueno, gracias. Bueno, Yamil, dime. Bueno, ahí ya empezando con las siguientes preguntas, ¿no? Ya sería más dedicado ya más a cómo empezaste, ¿no? ¿Cómo es que llegas al doblaje, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? Pues mira, cuando estaba yo en la escuela de doblaje, no, la escuela de actuación, pues bueno, una materia más era doblaje, y de hecho no era así como la materia más relevante, de hecho era la materia, hasta el último año de la carrera nos daban doblaje durante todo ese año, por supuesto. Entonces yo tenía un maestro que se llamaba Armando Coria, que quien vio El Hombre Nuclear o La Isla de la Fantasía sabrá qué clase de voz tenía este señorón, que tenía una personalidad bárbara y una voz hermosa, muy viril, muy bien puesta, muy bien actuada, muy bien colocada. Y él tenía una personalidad muy recia, era muy paterno con nosotros y nos apapachaba mucho. Creo que fue el maestro que más nos apapachó de todos, o uno de los que más. Y entonces nos invitaba a hacer prácticas de doblaje profesionales, que fuéramos a los estudios y que él nos llevaba, bueno, nos decía la dirección, ahí les decía que íbamos a ir, nos abrían las puertas, porque antes el doblaje era sumamente cerrado, era hermético completamente, y era muy difícil siquiera entrar al edificio donde se hacía doblaje. Entonces por él entrábamos los alumnos. Y curiosamente, de todos los alumnos, yo era el más latoso, el que más decía, yo quiero ir. Y les preguntaba a los demás, ¿tú vas a usar tu turno por ahí? No, yo no voy a ir. Entonces, pues yo puedo ir en tu lugar. Sí, tú ve en mi lugar. Entonces me la pasaba, en lugar de ir una vez cada 2 semanas, yo iba, creo que 3 veces a la semana. Entonces ya me conocían todos y bueno, me hacían pruebas y pruebas. Decía, por ejemplo, Chelo Busquets, señora Tala, pase a la atril, le voy a hacer una prueba. No le voy a pagar, pero le voy a hacer una prueba para ver cómo es su voz. Y todo ese año me la pasé haciendo pruebas no pagadas. Pero bueno, era bonito y era parte, porque aparte eran unos monstruos esos señores de actuación. Eran las voces que yo había oído de niño, entonces me impresionaban mucho. Y aparte eran actores que veías en la televisión, en el cine, no nada más en doblaje y en teatro. Y entonces era muy impactante. Entonces era ese año de pruebas, la verdad es que fue como para tranquilizar los nervios. Y entonces cuando salí de la academia, clásico de cuando menos aquí en México no te dan mucha información de a dónde ir, con quién ir, de qué forma hacer las cosas, que en carreras como la actuación se hace mucho, como falta. Entonces salí y yo tuve mi primer llamado, me gradué un 13 de agosto y el 14 ya tenía llamado en televisión, porque me recomendó otro maestro que también, el maestro de esgrima y de pantomima, que también era uno de los más, bueno, que me apapachaba mucho a mí en particular, y David Moctezuma. Y entonces él me recomendó y a partir de ahí tuve mucho trabajo en televisión, pero bueno, más es un capítulo que obviamente no empiezas, bueno, sí empecé de estelar, pero no es de todos los días. Y entonces después te quedan días libres y dices, ¿qué hago? ¿Y a dónde voy? Y te digo que no nos dicen por dónde ir, con quién ir, de qué forma llegar. Y dije, pues a donde ya había ido yo, a doblaje. Y entonces ya fui a doblaje y con mi maestro Coria.
Y por supuesto, casi de inmediato me dio llamado, ya cobrándolo, ya en forma. Y fíjate, eso fue como empezar a entrar. Iban otros compañeros, Maru Guerrero, Ana María Grey, Bárbara Hernández, y curiosamente, pues las mujeres les daban como más oportunidad que a los hombres. Curiosamente, hacían más falta mujeres jóvenes que chavitos hombres. Y entonces, me acuerdo que en un momento el maestro, las salas antes fumaban mucho dentro de las salas, que es a lo que yo le echo la culpa que le dio cáncer en el Chucho, porque le empezó desde niño. Y pues bueno, las salas eran cerradas y todo el mundo fumando. Parecía bar o billar de los antiguos, que todo el mundo fumaba dentro. Y entonces, de repente, fumaban mucho y tomaban mucho. El maestro tomaba creo que 34 o 36 tazas diarias, más sus 2 cajetillas de cigarrillos. Y entonces, de repente, íbamos a hacer la Isla de la Fantasía. Yo hice mis loops, que eran poquitos. Y de pronto empezaron a gritar que él se salió y fue a la cafetería. Estaba en el piso superior y empezaron después a gritar que algo le pasaba, y ahí vamos todos a ver qué. Y bueno, el gran desconocimiento de un poquito de primeros auxilios hizo que no se hiciera mucho en un buen rato, y cuando llegó una doctora dijo, es un infarto, ya llévenlo a un hospital, porque ya estaba muy mal, obviamente se perdió mucho tiempo. Lo llevamos en la camioneta de Eduardo Tejedo, una combi, y lo iba cargando, entre varios lo cargamos, y la camioneta nada más subió, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, y yo. Él le empezó a dar respiración como creíamos que era, de boca a boca, y yo le iba dando masaje en el corazón como creía que era. Pero evidentemente no. Y de repente él hizo una bocanada y sacó espuma que se la tragó mi compañero. Y entonces eso ya fue el momento en que falleció. Llegamos a un hospital de emergencias porque primero creo que parece que fuimos a 2 y no lo recibieron. Y en este tercer hospital ya lo recibieron. Ya nos dijeron, lo primero que hizo el doctor, que cuando salió lo vio sin hacer otra cosa más que verlo, dijo, este hombre está muerto. Bueno, así falleció el maestro Armando Coria. Y pues bueno, ya sabes todo lo que pasa después, que los trámites, etcétera, el funeral, que fue muy triste. Y de pronto, ¡pum!, nos hablan por teléfono a los alumnos, los diferentes directores. Es decir, en un medio tan cerrado como el doblaje, la muerte del maestro Coria sirvió de llave para que entráramos todos. Y a partir de ahí se empezó a abrir poco más y más el doblaje, y por eso ya es fácil acceder al doblaje. Pero esa fue la forma como entré al doblaje y el por qué. O sea, qué rollero, ¿verdad? Te dije muchas cosas, pero bueno. Así fue. Algo muy fuerte, ¿no? Para entrar al medio, ¿no? O sea, al doblaje. Sí, es que te pagaban tan bien que, mira, la gente antes del doblaje podía vivir muy bien, comprar su casa o sus casas incluso, cambiar de carro cada año, cada 2 años, por carros nuevos, porque les pagaban muy bien el doblaje. Y entonces, pues obviamente se cerraba el acceso. Pero con todo que pagaban bien, bueno, cuando yo entré no pagaban tan bien, pagaban bien, muy bien, pero no tan bien como antes. Y a partir de que murió el maestro, o sea, tuvo que morir él para que se abrieran las puertas, como bien lo dices. Fuerte. Bueno, ya que nos mencionabas de que el señor Armando Coria fue uno de tus maestros, ¿quiénes más consideras tus maestros o los que te enseñaron todo, digamos, en el doblaje? Pues mira, al principio tenía un maestro que se llamaba en la escuela, Ángel Aragón, que era muy buen maestro, pero por sus ocupaciones en cine ya no pudo ir más, y entonces fue cuando entró al quite el maestro Coria. Y digamos que esos fueron los 2 primeros pedestales, sobre todo el maestro Coria. Como él era uno de los pilares del doblaje, sus enseñanzas eran absolutamente fundamentales. Y después ya trabajando, que es la otra parte que tienes que seguir aprendiendo, yo te diría que Jorge Sánchez Fogarty fue un mega maestro. El doblaje te enseña mucho, no nada más para doblar, pues te enseña mucho de actuación. Entonces ahí tuve un mega maestro que fue Jorge Sánchez Fogarty, que también en paz descanse. El señor Narciso Busquets, que también en paz descanse. Eduardo Liñán, que todavía no descansa. Y Oscar Morelli, que también en paz descanse. Y bueno, todos de alguna forma han aportado un granito, pero yo diría que los principales fueron ellos. Y Roberto Schlosser. Grandes personalidades del doblaje. Y del doblaje y de la actuación en cine y en televisión. Sí, bueno, y ya siguiendo ahí con tu avance, digamos, en tu carrera,
¿Qué personajes son los primeros que consideras que fueran relevantes, no? Relevantes. Había una serie, es que bueno, relevantes, ¿a qué te referirías, Morita? O sea, digamos que los primeros personajes, digamos, principales, o que digas, este personaje ya es, digamos, el que tiene, digamos, más participación, que puedo sacar más, ¿no? Algo así. A los 2 años, antes para hacer doblaje, hacer mucho doblaje, hacer estelares y eso, o sea, tú entrabas y te daban un lupito, o sea, una intervención, o 3, o 5, o 6, y así pasaban meses, y de repente te daban ya 10, y pasaban más meses, te daban 20, y de repente te daban dobletes, que hacías personajes, luego tripletes, hacías 3 personajes, y de pronto te daban, pues no sé, lo que sería en cine una tercera parte, y luego una segunda parte, y al año ya podías hacer, tal vez si tenías mucha suerte, una primera parte. Y ya después el segundo año empezás a hacer tal vez coestelares a veces, y a los 2 años ya tenías la oportunidad de a lo mejor tener un estelar. El señor Narciso Busquets me dio en una miniserie de unos muchachos así, de vaqueros, me dio al estelar justamente, que lo hice perfectamente mal. Sí, fue horrible, pero estaba tan nervioso entre que era mi primer estelar y ahí, y que era con el señor Busquets, el señor Busquets, por ejemplo, te ponía un ensayo y te decía, ya se lo aprendió, señor Atala, y yo, no, señor, y pum, te quitaba la hoja o te apagaba la luz, porque las salas eran oscuras antes, y entonces era mucha presión porque el señor era muy, muy exigente, como tenía que ser, pues, o sea, lo hacía bien, pues, pero sí era mucha presión, y no lo hice muy bien. Tardé 6 meses diciéndole que me diera otra oportunidad. No, 4 meses. 4 meses pidiéndole otra oportunidad para quitarme Ya ni yo he entendido que los nervios no ayudaban para nada. Y entonces me dio otra cosa. Obviamente ya no fue un estelar, fue un coestelar. Ahí sí lo hice bastante decente. Y ya a partir de ahí me siguió dando... Bueno, siempre, aún después del estelar malogrado, me siguió dando llamados. Y ya después de eso ya me volvió a dar personajes más importantes. Te puedo decir que el señor Colmenero... De repente me hablaban para trabajar con el señor Francisco Colmenero, que yo no lo conocía más que de oídas, que también es hasta la fecha uno de los hombres más importantes, si no es que ahorita el más importante de la gente que queda del doblaje, y entrar con él a trabajar era la cosa más posible de este planeta, así te lo digo. Tenía un grupo de personas y se acabó. Y entonces él me recomendó a Arturo Mercado, que justamente era uno de sus integrantes y su favorito, y su brazo derecho. Y me dio lo primero que me dio. De repente me daban, ¿tienes llamada con el señor Colmenero? Muy bien, qué padre. Son 111 loops y 154 loops. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Y o sea, 2 estelares. Era una serie que se llamó Los Canteros, y todos los llamados eran así de muchos loops, y digamos que eso fue lo primero así de muchos loops. Y ya a partir de ahí ya realmente todo lo que siguió fueron, pues ya, sí hacías personajes chiquitos y demás, pero sí salieron muchos estelares, ya podía hacerlos, digamos. Los Canteros, digamos, lo del señor Busquets, que no me acuerdo el nombre de la serie, de la miniserie, y lo de Los Canteros, que era con el señor Colmenero, yo diría que fue lo primero. Y a mí también has dirigido muchos doblajes también. Digamos, ¿cómo es que llegaste y cuáles son, digamos, de todo lo que has dirigido, lo que más te ha gustado, lo que resaltarías? ¿Cómo llegué a dirigir, te refieres? Sí, primero cómo llegaste y después cuál es, de todo lo que has hecho, cuál resaltarías, ¿no? Mira, el proceso para dirigir era igual que como para actuar. Tenían que pasar mucho tiempo. Yo me acuerdo que ahí fue el señor Busquets y el señor Fogarty y Eduardo Liñán, los que de repente me decían, a ver, ayúdame. Ellos antes hacían el seguimiento en un breakdown de cada personaje, y entonces ellos me decían, aquí ayúdame a ponchar, o sea, a marcar los personajes lo que ya se había hecho, y así te iban diciendo y te dejaban que los vieras y te decían, a ver, ahora, sobre todo Sánchez Fogarty te decía, a ver, ¿por qué hice esto? ¿O tú qué harías? ¿Y por qué? Entonces te tenían un porqué toda la vida y así te iban enseñando. Y de repente algo les pasaba o tenían que salir de la sala y te decían, hazte cargo, toma estos loops. Y tú, como que ya, pero o sea, obviamente eran poquitos y llegaban a revisar a ver cómo te había quedado. Entonces así fue como me fueron enseñando, y luego, como llegué después, yo trabajé en una compañía. Bueno, me llamó en una compañía del señor... ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, una compañía. Mario Castañeda me arropó, me cobijó mucho, y ahora es que en todo lo que... Él dirigía diario. Y en todo lo que dirigía me ponía. Entonces era muy agradable y hacíamos un grupo muy,
muy divertido, porque era la época en la que se podía uno divertir mucho en el doblaje. Y entonces Mario empezó a hacer comerciales, o sea, como locutor, y decidió que ya dirigir le quitaba mucho tiempo para ir a hacer sus comerciales. Era muy complicado de repente a ver quién dejaba y qué hacía, y se metía en muchos líos. Entonces él me recomendó con el señor Salgado, porque era la empresa del señor Salgado, para que me dieran, que me dejaran las direcciones. Ya estaba yo medio entrenado con todo lo que te dije antes, y bueno, con todas las herencias de Mario, porque me dejó varias herencias. Fue así como lo que me redondeó. Y bueno, lo que ya me terminó por hacer, pues yo no sé si buen director, pero diferente a los demás, fue cuando tuve mi compañía y pude hacer solamente doblaje de películas para cine. En esa compañía hacíamos televisión, videos y videoclips y cosas así, y hacíamos audio. Y en un momento se dio la oportunidad de hacer una película para Columbia Pictures, aquí en México, que es la filial que distribuye las películas de cine para Sony. Y entonces, pues ya fue otro mundo, auténticamente un mundo totalmente diferente, porque pues ya era seguir otros parámetros, cosas que yo no sabía que tuve que aprender. Y entonces llegué con mi primer película que fue Límite Vertical, una de alpinistas. Ya fui a mezclarla a Los Ángeles, a los estudios de Sony Pictures, y me hice cuate de uno de los del mixer principal, que se llama John Taylor. Y entonces me dijo, oye, tu película, dice, mira, están viniendo ingenieros de otros stage, porque tu película es diferente a las de los otros mexicanos. Y ya sabrás, ¿no? Yo me sentía así como soñado. Hasta que, y continuó diciendo él, lástima que tiene los mismos errores que todos los demás mexicanos. Y ya sabrás, dije, tragan tierra. Y le pregunté qué es lo que era, en qué consistían esos errores. Y me dijo, no, espérate, vamos a terminar de trabajar, terminamos la película y te digo. Terminamos de hacer la mezcla, te llevabas en esos tiempos unos 5 días, ahora son de 4 a 3 días. Y entonces le dije, dime John, ¿cuáles fueron los errores? Dice, apunta. Yo, ¿cómo? ¿Tanto así como hasta le apunta? Sí, claro, apunta. Y me dio un listado de 2 cuartillas de errores, que obviamente traté de corregir durante el tiempo. Muchos sí los intenté corregir, bueno, los logré, otros de plano no, por falta de recursos. Por ejemplo, necesitaba un edificio una sala más grande, más alta, etcétera, etcétera. Y bueno, ese amigo, ya después nos hicimos, hasta la fecha somos muy amigos. Y déjame comentarte entre paréntesis que no era ningún tonto John Taylor. Después lo piratearon de CBS, y se ganó ya, porque además en Sony subes por escalafón y ya te pueden pasar 30 años y no eres jefe porque no se ha muerto el jefe, ¿no? Entonces se lo pirateó CBS y ahí se ganó sus primeros Emmys. Y el año pasado estuvo nominado para 2 Óscares y este año está nominado para otro Óscar por The Revenant o El Renacido. Entonces, para que veas que esto digo que no es ningún tonto nombre, además es humilde, sencillo, es un ser humano impresionante. Y entonces él me empezó a dar consejos y a partir de entonces ya no pude dirigir igual, porque esos consejos también tenían que ver con actuación y con cosas de la técnica de voz y demás. Y llegué a México y ya no podía, ya todos los veía que lo hacíamos mal, al lado de lo que los norteamericanos quieren, ¿no? Aunque nos digan aquí, lo hiciste muy bien, pero ya me confesaron que nos decían, lo hiciste muy bien, para ser mexicano lo hiciste muy bien, ¿no? Que era, saber la realidad era muy vergonzoso. Pero bueno, logramos avanzar. Incluso aquí tuve mi compañía tuvo un reconocimiento. Mi compañía éramos 2, que era por haber una diosa de plata, un reconocimiento por las diosas de plata por haber elevado el doblaje al nivel al que lo elevamos, que no era más que tratar de hacer lo que los americanos hacen desde hace muchas décadas. Entonces eso me cambió muchísimo la forma de las cosas y lo que me gestó muchos contratiempos contra los demás, porque es muy difícil que los demás cambien así su doblaje de la noche a la mañana, porque sí, porque nada más porque lo decía yo, no, porque si todo el mundo los alaba, decía, pues estamos bien, que tú estás loco, ¿qué te pasa? Pero bueno, me cambió para bien, cuando menos para mí que mi trabajo fuera en lo personal mejor, creo yo. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya creo que ya contesté la pregunta. Sí, bueno, gracias, la verdad sí muy interesante todo lo que nos dijiste y pues sí, como dices, te cambió un concepto diferente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya una pregunta también, ya que nos comentabas del doblaje de antes, ¿no? ¿Qué diferencias ves entre el doblaje que se hacía antes y el que se hace ahora? Uy, pues mira, el doblaje de antes
estaba muy bien actuado. El doblaje de ahora está muy bien sincronizado. Sería la diferencia principal. ¿Y quieres saber los porqués? Pues mira, antes, si te das cuenta, o sea, decían que era el mejor doblaje del mundo el mexicano. Y si tú lo veías, si lo ves en a la actualidad, si no lo han corregido con las nuevas tecnologías, la verdad es que el doblaje de antes de repente terminaban de hablar y seguían 3, 4, 5 frases, seguían hablando cuando el monito ya tenía la boca cerrada, pero estaban tan bien actuados que honestamente no te dabas cuenta, o sea, no te importaba, o sea, te metían en la historia y te olvidabas de ver la boca, y porque estaba muy bien actuado. Y ahora con la tecnología que hay del Pro Tools y todo eso, no, la verdad es que no hay pretexto para no hacerlo sincrónico. Y bueno, y además como antes pasaba por luz, ¿no? Sabes que era un pedazo de celuloide de película, que pasaba un ensayo, 2 y grabando. Y si no quedaba la primera, otra pasada. Y si no te apurabas, terminaba por quemarse. O sea, no tenías que apurarte en que no se pasara tantas veces el loop porque se quemaba el pedazo de película. Entonces, porque obviamente la lámpara eran incandescentes, era muy, muy fuerte la luz que daban y quemaba el resto de tantas pasadas quemaba el celuloide, que es muy inflamable o era muy inflamable. Entonces, pero lo compensaba, o sea, no se podían fijar tanto en el sync y no había los recursos de los softwares, no había computadoras, no había nada de eso, pero lo actuaban maravillosamente porque todos eran actores y muy buenos actores. Ahora hay mucha gente que entró al doblaje que no son actores, para empezar, no saben técnica de voz, no saben técnica, o sea, tú ya lo sienten mucho, no lo dudo, pero ¿cómo expresas eso que sientes si no tienes una técnica de voz? No sabes cómo expresarlo. En fin, la cosa es que entre los que no son actores y entre los que se creen actores y entre que ahora las compañías cobran barato y tienen que entregar rápido, y pues para hacer eso pues te presionan mucho y quieren que casi que te dan la película y ya quieren que entregues ya a la siguiente hora. Entonces van tan rápido que también ahora el sync queda bien, pero ahora no se fijan en la actuación. Esa es la diferencia para mí. Sí, bueno, sí. Ha cambiado mucho, pues no para bien, ¿no? Bueno, pero sí. Aquí ya faltan otras preguntas, pero acá te las va a hacer otro compañero del staff, que es Richardson. Aquí ya te lo paso. ¿A Richardson lo conozco? Sí. Sí. Porque si no lo conozco, lo conoceré. Sí, Emil, como dice Gonzalo, bueno, sé Jorge todavía, ahí te paso con Richardson, te va a hacer las 5 últimas preguntas, ya para dejarte también descansar. Es tarde, me imagino, en México. ¿Qué hora es? Aquí, es más tarde con ustedes, aquí son las 11:16. Bueno, pero igual, no, ya te dejamos para que descanses. 5 preguntas más, de parte de Richardson del Staff Fans. Sí lo conoces, pero por eso ahí te lo dejo. Bueno. Gracias. Hola Yamil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Perdóname lo desmemoriado, pero sí. Si veo una foto me acuerdo, pero de momento así no. Sí, descuida, debe ser porque también conoces tantas personas, ¿no? Sí, aparte de desmemoriado, no creas, podía conocer una persona y necesito que me la presenten como 3 veces más en las siguientes 3 horas, porque si no, digo, ¿dónde la he visto? Claro que sí. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Bueno, para seguir, ¿no?, con las preguntas y bueno, aquí saber más de tu persona. ¿Qué personaje más te identificas con los que has doblado? ¿Cuál tú dirías, este es mi personaje, este es igual a mí? Mira, así tanto como identificarme. Bueno, había unos personajes que yo hacía en una serie que dirigía Lisa Wheeler, que también en paz descanse, que eran tocados por un ángel, se llamaba la serie, y lo mismo en español que en inglés. Y había unos personajes que salían, obviamente no eran los estelares, los ángeles eran los estelares, pero había personajes que salían cada X capítulos que contaban su historia, y esos eran así como que muy emotivos y era bonito hacerlos. Ahí se requería un grado alto de actuación, y la muy buena directora Lisa Wheeler lo exigía, ese grado de actuación. Entonces era muy padre hacer eso. Identificarme, tanto como identificarme, bueno, no me siento como él, y sin embargo es muy chistoso que yo ya odiaba a un personaje por lo que ocurría de 2.5 Men, de 2 hombres y medio. Resulta que había un personaje, el que yo hacía era el señor Alan Cryer, que o sea, el estelar, era uno de los 2 estelares, era Charlie Sheen y John Cryer. Y John Cryer era el hermano que se divorciaba y se iba con su hermano, que lo acogía, y se iba con su hijo, a veces los fines de semana, a veces más tiempo, etcétera. Pero él se quedaba con él y todo pasaba con él, y un vividor, hasta que se hizo, cuando salió Charlie Sheen, hicieron un vividor totalmente, le cambiaron toda la personalidad del personaje. Eso no nos gustó a ninguno, pero lo curioso es que odiaba a ese personaje yo ya, porque todo lo que pasaba cada capítulo
de alguna forma, digo, yo también soy divorciado. Entonces todo lo que le pasaba, me pasaba a mí. Entonces era horrible ver cómo cada capítulo era igual. Decía yo, no es cierto, no puede ser, no puede ser. Y como de ahí lo manejaban en comedia. Pero en mi vida no era ninguna cosa agradable, te lo aseguro. Entonces eso fue, no es que me identificara, pero es que llevábamos vidas paralelas. Y eso fue medio horripilante. ¿Y qué otro personaje así de...? Bueno, Dexter me gusta mucho porque me divertía muchísimo haciéndolo. Y finalmente... Siempre me ha gustado mucho la ciencia y tener información y todo eso. Entonces, hacer un niño genio que la ciencia la tenía en la mano y todo, era pues no aspiracional, porque es que todo le salía medio chueco. Pero la verdad es que sí era bonito Dexter. Usted puede decir Dexter y Two and a Half Men son los dos así como más cercanos a mi vida. Correcto. A lo largo de tu carrera que has tenido y tu trayectoria, ¿no? Que es bien larga y grande, ¿qué personaje fue el más difícil de doblar? ¿Cuál tú dirías, me costó más trabajo, más tiempo, más dedicación? Justamente John Cryer, porque una vez me lo presentaron en Los Ángeles, vi cómo grababan el programa y me lo presentaron. Y le dijeron, este es el hombre que hace tu voz en español. Y dijo, no, pobre de ti, ha de ser horrible doblarme, ¿verdad? Muy difícil. Y yo le dije, sí. Y es que así habla él, no nada más en el personaje, así habla él en la vida real, mete ruidos, hace gestos, muchos antes de hablar, en medio de las frases, después, al final. Entonces, para efectos de doblaje, a veces ella había terminado de hablar y seguía moviendo la boca y parecía que quedaba corto, o al revés, o metía otros movimientos en silencio y decías, pues no está haciendo nada. Y el director, por una mala costumbre, uno de los errores del doblaje en México, todo lo que se mueve le tienes que poner casi a todo le tienes que poner un ruido o una palabra, que si en inglés no lo hace, pues en su idioma original no lo hace, no tendríamos por qué hacerlo. Pero bueno, uno de los malos manejos del doblaje. Y entonces, cuando este hombre hace muchos movimientos de esos, dices, ¿qué le pongo si ya se cayó? Y además es comedia, la comedia tiene un ritmo, tiene que tener, y muchos de los directores no se lo sabían, no saben el ritmo de comedia, que tiene un manejo muy particular. No puedes agregar más cosas porque rompes precisamente ese ritmo y se rompe el chiste, etcétera, etcétera. Entonces, por todo eso y muchas cosas más, implicaba que era bien difícil doblarlo. Ya, muy bien. Bueno, todo lo que recordemos que tú has llegado acá, Perú, el año pasado, y fue muy grato, bueno, reconocerte, verte, ¿no? Por primera vez aquí en el Perú. ¿Qué es lo que más te impresionó de Perú? ¿Te gustó? ¿Qué sentiste, ¿no? Al llegar a Perú? Fíjate que tenía mucha curiosidad por conocerlos, porque había hecho otros viajes a Centroamérica y la gente está muy marcada por sus, como nosotros, los mexicanos, por sus desafortunados políticos y cómo los maneja los políticos a la gente. Y entonces tenía curiosidad por ver cómo era un poquito más abajo en países más prósperos, más grandes, que igual también han tenido sus que veres no muy agradables con los políticos. Y fue muy agradable. Lo que más me gustó, bueno, en cuanto me llevaron a recorrer por ahí, dije, yo estaba viendo esta misma capital donde estoy ahora, la Ciudad de México, que ya no se llama Distrito Federal, gracias a los políticos, innecesariamente, ahora es la Ciudad de México a secas. Entonces, había muchas partes, bueno, casi todos los lugares donde estuve, te puedo decir cuál es el lugar aquí en México. Es como si lo hubieran clonado a esta capital, aunque aquí es más grande y más conflictiva, pero sí fue como un clon. Pero entonces, digamos, eso fue la primera impresión, y lo que me gustó más pues fue la verdad la gente. Ustedes fueron muy muy cálidos. Gracias. Y no nada más cálidos fanáticos, porque aquí en México hay unos cálidos fanáticos que son muy agradables, pero son cálidos porque son fanáticos del personaje, y ustedes son cálidos como personas, como seres humanos. Y aparte me impresionó mucho su capacidad de aprendizaje y sus ganas de hacer cosas. Eso me gustó mucho. Ya, muchas gracias por todo lo que nos has dicho sobre nosotros. Bueno, la verdad. Muy bien, gracias. Entonces, acá te recordamos, ¿no? Por lo que es la voz de Ayoria, por todo lo que es Senseiya. ¿Qué enseñanza o qué mensaje te ha dejado esta serie? ¿Qué es lo que has aprendido también de él? Que un anime puede traer a mi vida gente maravillosa que de otra forma no lo hubiera conocido, y que nada es casualidad. Por lo tanto, seguramente en alguna parte allá arriba inventaron el anime para juntarnos unos con otros y conocer gente estupenda como ustedes. Sí, yo también pienso lo mismo. Ahora acá, en un futuro, ¿qué planes o qué proyectos tienes? ¿Relacionados con qué? Relacionado, bueno, al doblaje, relacionado a tu carrera. Pues mira, ha llegado un momento en la vida de todo actor
que naturalmente porque vas creciendo en edad, tienes menos trabajo del que estabas acostumbrado a hacer. Y te empiezan a dar personajes que dices, no me va, pero cuando tú lo estás dando, o sea, que son más viejos, que para mí son viejos, dices, bueno, ¿por qué me están dando este personaje? Si yo, te sientes como que tu voz, como que tu energía es de menos edad. Y sin embargo, te cambian personajes y te dan menos trabajo. Entonces, bueno, ya en esa parte, entonces lo que sigue es que tengo que... Bueno, ya había yo intentado producir, ya he hecho muchas cosas de producción en televisión, en teatro. Entonces yo creo que lo que sigue ahora es meterme más de lleno a producir, no sé si teatro, pero sí cosas para televisión. Porque doblaje ya tengo menos, bastante menos, en función de que hay nuevas generaciones y vienen empujando y ahora es su turno, ¿no? El lunes, por ejemplo, tengo un llamado en Lobo Adolescente, y que hace 20 años yo hacía al Estelar, y ahora resulta que soy uno de los maestros que aunque es un personaje muy muy bueno, porque es su entrenador que está bien loco, que es un personaje muy difícil y muy padre, la verdad es que nunca pensé hacer a uno de los maestros del que yo hacía. Obviamente también ahí son otros actores, y entonces yo creo que es producción de video, y no sé, quiero meterme a hacer una película. Aquí en México me han dicho que no me meta esas cosas porque aquí se pierde al hacer una película, pero a lo mejor emigro a algún lugar donde pueda hacer estas cosas, y no sé, tal vez enseñar parte de los conocimientos que me han heredado durante tantos años. Sí, eso esperamos todos y que te vaya muy bien. Bueno, acá de mi parte Gracias. Un saludo y fue un placer y un gusto haber conversado contigo. En ese momento se pasó con Jorge. Muchas gracias, un honor para mí. Sí, gracias. Muy bien, Yamil. Terminamos las preguntas. Agradecerte de corazón haber participado en la primera edición, ¿no?, de las entrevistas del Grupo Teanos Saintos. Gracias a todos los que están escuchando y no sé si tienes algunas palabras finales y le puedes mandar un saludo también a los chicos del Grupo ANS con la voz de Ayori y de Leo, ¿no? Pues mire, para terminar les diría a todos ustedes que son de verdad adorables, son maravillosos, se les extraña, no nada más a todos los muchachos de ANS, sino también a toda la gente que conocí, la gente que hizo su esfuerzo para desplazarse desde donde estaban para ir a Lima y poder platicar un ratito conmigo, y que a veces me mandan mensajes por internet. A veces me siento tan mal de que no siempre les puedo contestar porque de pronto son demasiados, y pues también hay que salir, ¿no?, a trabajar. Pero que es maravilloso haber estado con ustedes, seguir con el contacto. Y Ayoria de Leo les dice a los muchachos de ANS y a todo lo que nos escuche, ¡Plasma Relámpago! Gracias, Yamil, lo máximo. Muy amable por participar. Ha sido un honor para mí, de verdad. Estar en este primer programa es un honor, y seguramente van a llevar gente mejor y más agradable, y van a tener entrevistas padrísimas, y les deseo todo el mejor éxito del planeta para ustedes. Muchas gracias. Bien, chicos, eso fue todo y un saludo también para todos. Cuídense. Chao. Gracias por escuchar Entrevistas ANS. Escúchanos la próxima semana. Puedes buscarnos en Facebook como facebook.com/Grupo Atenanos Saintos.